Bueno, buenos días. Estamos aquí en esta pequeña charla que yo le he llamado más una conversación que más que una conferencia, en donde os quería contar tres cosas y luego si tenemos un intercambio sería interesante. La primera cuestión es, en función de la invitación que me ha hecho Aitor, es contar qué es la innovación social o qué se entiende por innovación social. La segunda cuestión es contaros un poco qué es lo que yo entiendo, o por lo menos que en cierto sector entendemos que es el envejecimiento activo. Y la tercera cuestión es contaros un poco, conversar sobre el tema de qué son las transiciones. Las transiciones en términos de transición de vida y también transición social hacia los temas de envejecimiento activo y etcétera. Así que bueno, un poco contar estas tres ideas y plantearos un par de preguntas y plantearnos un par de preguntas sobre estos temas. La primera cuestión es ¿qué es la innovación social? La innovación social es una idea que no nace de la academia, sino nace de la política. Se lo inventó la Comisión Europea, digámoslo así, derivado de la crisis del 2008, en el que hubo como todos conocemos, hubo un gran problema social en términos de desempleo y de caída, digamos, en donde muchos grupos sociales entraron en condiciones de vulnerabilidad. La condición de vulnerabilidad quiere decir que un grupo social, un grupo de personas, son vulnerables porque no tienen recursos económicos para mejorar su nivel de vida, o también hay otro tipo de vulnerabilidad, digamos, que son las tecnológicas, como por ejemplo las personas que no somos nativos digitales, tenemos un nivel de conocimiento tecnológico más limitado que los jóvenes, por ejemplo, y cuando la tecnología avanza demasiado rápido, pues nos vamos quedando rezagados y hay una condición de exclusión tecnológica. Aunque tengamos un buen nivel de vida, tenemos un nivel de exclusión tecnológica, digamos. Hay otros temas como la exclusión lingüística, por ejemplo. País Vasco ha hecho un trabajo enorme en esa línea. Y hay otros temas que tienen que ver con la exclusión en grupos muy específicos, como por ejemplo las personas adultas mayores, que a veces se encuentran en situaciones de soledad no deseada y etcétera, que también muestra estas cuestiones de exclusión o de vulnerabilidad frente a los cambios sociales bruscos, como por ejemplo este tema de la crisis que se espera luego de la crisis de este virus. Se espera una crisis social importante, económica, etcétera. En fin, no sabemos qué va a pasar con ello, pero este tema de la innovación social aparece como una reflexión sobre la crisis del 2018, el 2008. Entonces, en torno a estos temas, aparece así como tenemos las innovaciones tecnológicas, que por ejemplo la digital, que tiene un conjunto de tecnologías a la que debemos aprender a utilizar. La innovación social tiene también un conjunto de tecnologías sociales, y una de ellas, y la clave, son las tecnologías de participación. La participación social es una de las grandes tecnologías que está inventando la innovación social y que estamos todos viendo cómo de más en más empiezan a desarrollarse muchas metodologías, formas, programas, experiencias de participación ciudadana, de participación social para muchos temas. Por ejemplo, la definición de las políticas públicas, la definición de los presupuestos, en fin, muchos modos de participación ciudadana y social que empiezan a configurar nuestra vida cotidiana. Por tanto, no solo son las tecnologías digitales las que configuran nuestra vida, sino también las tecnologías sociales. Y este es un tema que hace poco que digamos, ha tenido impacto y yo creo que es interesante. Ahora os contaré 3 o 4 cuestiones sobre esto, pero que en algún sentido deberíamos aprender a manejar o a controlar estas tecnologías sociales que son la participación social. Entonces, eh, grosso modo, esta idea de innovación social sería producir nuevas formas, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas metodologías que faciliten la inclusión económica, tecnológica, social, cultural, de ciertos grupos específicos de la sociedad. Un grupo específico de la sociedad donde tenemos un fuerte trabajo por hacer es efectivamente las personas adultas mayores que no son nativos digitales y que pueden tener en ciertas condiciones una posibilidad de quedar como un grupo vulnerable
o mayor vulnerabilidad, porque no solamente por los temas de salud, sino también por los temas de vínculos sociales, etcétera. Por tanto, el envejecimiento activo aparece como un gran campo de la innovación social que nos permite desarrollar muchas técnicas o tecnologías sociales vinculadas a la posibilidad de desarrollar una nueva vida, digámoslo así, luego de la vida laboral. Entonces, aquí la innovación social tiene mucho vínculo con los temas llamados envejecimiento activo. Es decir, qué pasa luego en el periodo, digamos, del luego laboral, qué pasa con la vida que debería ser activa de las personas adultas mayores. Es en ese sentido que tenemos un vínculo muy importante entre innovación social y envejecimiento activo. Ahora, ¿qué es el envejecimiento activo? Para luego lo conversamos, ¿eh? Pero en general, el principio, cuando aparece esta idea del envejecimiento activo, es una idea de desarrollar más la cultura del ocio. Hay una cultura del ocio donde tenemos más tiempo, en ciertos niveles sociales se tiene además también más dinero, entonces se viaja, se disfruta de los nietos, se, se disfruta más de los amigos, de una vida disfrutada, digamos, en términos o pensada en términos del ocio. Y por lo tanto aparece todo lo que suele llamarse la silver economy o la economía gris, en donde el tema de turismo, el tema de ciertas pautas culturales vinculadas al ocio tienen mucha importancia. Pero eso al principio de esta idea del envejecimiento activo. Ahora la visión nueva que tenemos entre manos es una visión que tiene que ver más con una cultura de la contribución. Ya no es una cultura solamente del ocio, sino también una cultura de la contribución. Es decir, las personas que ya que están digamos, en la edad adulta, mayor, pueden contribuir mucho a la sociedad. Pueden contribuir mucho con su experiencia, su conocimiento, a otras generaciones que tienen una vida cultural diferente y un tipo de trabajo distinto, etc. Por tanto, aquí aparece una idea de la cultura del ocio, llamémosla así, a la cultura de la contribución, en donde yo pienso, por ejemplo, que el programa de Sasoico es interesante desde ese punto de vista, porque promueve una cultura de la contribución por parte de las personas adultas mayores al respecto de otras generaciones y con proyectos interesantes. Entonces aparece esta cuestión de la cultura de la contribución, es decir, cómo podemos seguir siendo activos contribuyendo a la sociedad. Porque la idea de la cultura del ocio es cómo podemos seguir siendo activos para mí mismo, digamos, para mi propia satisfacción y etcétera. Pero ahora no solamente se trata de para mí mismo, sino también para otros. Y entonces aquí aparece todo un nuevo campo de innovación social y envejecimiento activo que es basado en esta cultura de la contribución y esta cultura de la participación. Entonces, para mí la idea del envejecimiento activo, llamado así, es más bien la actividad consiste no solamente en entretenerme porque tengo más tiempo libre, sino también en seguir contribuyendo, porque hay mucho conocimiento acumulado en las personas mayores que no deberíamos perder como sociedad. Entonces, la idea de la innovación social es recuperar todo ese conocimiento, toda esa experiencia y hacerla activa y hacerla utilizable por otros grupos de edad, digamos, jóvenes, personas adultas de 40, 50, etc. Por tanto, en mi propuesta de los temas de innovación social en torno a esto, yo he impulsado varios proyectos en esta línea, es que deberíamos deberíamos aprender a contribuir. No es tan fácil contribuir, no es tan fácil participar, no es simplemente voy a una reunión y digo lo que pienso. Para ello tenemos entonces un conjunto de técnicas que yo les llamo tecnologías sociales, en las cuales la contribución o la participación se hace efectiva. Y este es un tema importante. No es simplemente participar por participar, porque tengo tiempo y me aburro en mi casa, sino contribuir de una manera eficaz. Y este es un tema que pienso que nos invita a pensar de otra manera el tema del envejecimiento activo. Dicho esto, uno de los temas que creo con lo que podemos conversar y discutir sobre este tema es ¿qué competencias necesitamos para contribuir y participar? Entendiendo por competencias el saber hacer algo. Cuando uno sabe hacer algo, tiene una competencia,
y uno no sabe hacer otras cosas y entonces no tiene competencia. Por ejemplo, hay gente que no tiene competencias en mecánica. Yo, por ejemplo, yo abro el capó de un coche y no entiendo qué hay adentro. O sea, no tengo ninguna competencia ni en lo que es el carburador, no tengo ninguna idea de eso. Por tanto, recurro a otras personas que sí tienen competencias y saben hacer este tema de arreglar el coche, etcétera. Entonces, todos tenemos competencias muy distintas porque tenemos una trayectoria de vida muy diferente y hemos aprendido cosas distintas. Entonces, tenemos un nivel de conocimiento diferente y es aquí donde aparece una idea interesante que es contribuir con nuestro conocimiento, con nuestro saber, para que otros también puedan aprender. Pero es una primera idea de que la competencia tiene que ver con qué sé hacer y cómo lo hago. Es un saber hacer, ¿no? Entonces, estas competencias que llamaríamos de participación, hay que aprenderlas. Cuando uno participa de una reunión, hay que saber participar. No es simplemente escuchar y decir lo que yo creo y lo que se me cruza por la cabeza, sino tener una estrategia de participación. Y eso se aprende, es como todo en la vida, se aprende. Entonces, mi idea es que los procesos participativos están muy bien, pero que no deberían ser simplemente informativos, sino también deberían ser transformativos, es decir, transformar lo que estamos haciendo y transformar a las personas en el proceso mismo de la participación. Esta idea para mí me parece muy importante y entonces pienso que acá hay unas técnicas que yo suelo utilizar, por ejemplo, para fomentar los modos participativos en las personas adultas mayores, que tienen que ver con, por ejemplo, técnicas llamadas mapas de vida. Cuando uno hace el mapa de vida, es una técnica de trabajo, ¿eh? Cuando uno hace un mapa de vida, aprende lo que sabe. Porque uno a veces no sabe lo que sabe. Uno sabe cosas, pero no sabe lo que sabe. Hasta que no lo pone en práctica, no lo confronta con otros, no sabe lo que sabe. Es interesante, este mapa de vida es una técnica que nos permite saber qué es lo que sé, qué es lo que aprendí durante mi vida. Y ahí me doy cuenta, cuando usamos esta técnica, que sé muchas más cosas de las que creía, por un lado, y que mi conocimiento siempre ha sido transicional, es decir, siempre ha habido transiciones. No es lo mismo lo que sabía a los 20, lo que sabía a los 30, a los 40, etc. Por tanto, hay una transición en el conocimiento y este es un elemento importante a descubrir, que todo es transición. Estamos en una sociedad de la transición digital, transición demográfica. Tenemos en Euskadi, por ejemplo, tenemos una inversión demográfica donde nacen menos personas y, por tanto, tenemos lo que hemos llamado el envejecimiento de la sociedad. Tiene que ver con, a mí no me gusta hablar de envejecimiento, pero creo que es simplemente una transición a un modelo de sociedad muy diferente y, por tanto, necesitamos nuevas competencias para ello. Entonces hay unas técnicas sociales que se llaman mapas de vida que nos permiten saber qué sabemos. Porque uno no puede transferir lo que sabe si no sabe lo que sabe. Entonces me parece un juego de palabras, pero en algún sentido saber mejor qué es lo que uno sabe facilita la contribución, facilita la participación, facilita enseñarle a otros lo que uno sabe. Por tanto, es lo que en términos un poco más técnicos suele llamarse la codificación del conocimiento. Es decir, logro codificar, pasar a hacer explícito algo que sé. Esta es una primera cuestión en donde la innovación social tiene sus técnicas que permiten, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, hay muchos programas que tratan de vincular las personas adultas mayores que ya están fuera, entre comillas, del mercado laboral, para ayudar a jóvenes a montar sus empresas. Pero ayudar a montar una empresa a un joven que no tiene experiencia en esto y otras personas, mujeres y hombres que han ya montado 3, 4 empresas en su vida o que han trabajado en una empresa y tienen mucha experiencia en ello, no es tan fácil ayudar a otro cuando uno no sabe cómo transferir ese conocimiento. La intención es buena, pero si uno no se forma en estas, que yo llamo estas competencias de mapas de vida que tienen que ver con saber qué es lo que uno sabe, a lo mejor la idea es buena, pero el resultado es malo. Y eso desde la perspectiva de la innovación social, es importante porque cuando tenemos experiencias que fracasan, nos dejan un mal sabor de boca por un lado, pero por otro lado, muestran
que esta participación social puede fracasar también. Por tanto, mi preocupación, esta es mi preocupación personal, siempre trato de que la participación sea eficaz y sea importante para quienes participan, porque si se fracasan demasiadas veces, la idea de la participación empieza a ser, bueno, mal utilizada o empieza a pensarse que no tiene sentido o no tiene uso real, ¿no? Por tanto, saber qué es lo que uno sabe. Esa es una primera cuestión importante en este tema. La segunda es mapas de futuro. Es otra técnica que nos permite imaginar siempre escenarios de futuro. Tener una perspectiva utópica, llamémosla así utópica, una perspectiva de hacia dónde va la sociedad, hacia dónde voy yo con la sociedad, en qué lugar puedo contribuir en ese futuro, es relevante porque la proyección al futuro nos da siempre una perspectiva de que todo es transicional y además de que tenemos una posibilidad de transformar una tendencia. Imaginemos, ¿no?, que hay tendencias en la sociedad que parecen como inevitables. Entonces, hay que evitar esta idea del fatalismo social que ahora, con todo el tema del coronavirus, empieza a instalarse de nuevo, esta especie de las profecías de el mundo se cae, el mundo va para peor y ese tipo de cosas. Cuando uno trabaja sobre los mapas de futuro, imagina futuros diferentes. Y la imaginación de un futuro diferente, bueno, los mapas futuros además tienen unas técnicas concretas de que no es simplemente una idea que tengo del futuro, sino que construye un escenario con variables, con opciones de la probabilidad de lo que puede suceder, con opciones de lo que quisiera que suceda, y una negociación entre lo probable y lo posible. Entonces es una técnica que tiene su especificidad, que no es simplemente imaginar de manera utópica un futuro, sino que es una técnica que permite construir un escenario de futuro. Pero es muy importante tener los escenarios de futuro, porque en esos escenarios personas de distintas generaciones se pueden proyectar para una vida común. La idea nuestra es, en la innovación social, es que tengamos una vida común, es decir, un escenario, no una vida común, cada uno tiene su vida, sino una expectativa de una vida en común. Es decir, la reunificación en el futuro de las diferencias. Entonces, la innovación social también trabaja sobre estas competencias que tienen que ver con cómo pensamos el futuro. El futuro es importante, así como en el mapa de vida piensa qué aprendí en el pasado. El mapa de futuros permite decir qué puedo aportar en el futuro. Y esto nos da un arco de trayectoria que es importante porque nos une de otra manera. El pasado y el futuro nos unen de otra manera. Por tanto, aquí hay unas técnicas de innovación social, llamémosla así, que tienen que ver con cómo puedo contribuir y participar, pensando el futuro y contribuyendo en términos de qué aprendí en el pasado. Luego, efectivamente hay un conjunto de iniciativas en donde yo pongo en práctica todo esto. Es lo que hemos llamado, digamos, para ser un poco específico, pero luego explicaré qué es, que son los prototipos sociales. Es decir, hay problemas urgentes a nivel social, tanto para las personas adultas mayores como para adolescentes, bueno, hay gente de 20 años que no ha trabajado nunca. Eso es un problema social importante. Quiero decir que cada generación tiene problemas diferentes. Hay problemas sociales en las que todos deberíamos contribuir a resolver, y esa es la idea de la innovación social, que a través de un proceso de cambio, de transformación, pudiéramos contribuir a nivel de la sociedad. Entonces, aparecen todo lo que hemos llamado los prototipos sociales, prototipos de soluciones. Y esto es interesante porque nos permite embarcarnos en procesos intergeneracionales en los que tratamos de ofrecer soluciones y llevarlas a la práctica, llevarlas a cabo. Encontrar los fondos para implementar ese proyecto, encontrar los recursos institucionales que nos apoyan, encontrar los recursos sociales, es decir, las personas que tienen competencias distintas para llevar adelante el proyecto. Por tanto, el envejecimiento activo es una vida activa en el sentido de tener proyectos. Y la idea de proyecto es de proyección. Es decir, un proyecto es una proyección sobre un objetivo que nos planteamos a 5 años, 3 años, 1 año, 10 años. Y es en este punto en el que debemos aprender a diseñar proyectos sociales. Yo ya termino en 3 minutos, porque me dieron media hora y nada más. Así que trataré de ser específico con el tiempo. Entonces,
lo que yo llamaría, tenemos una técnica de uso que son los mapas de vida, una técnica de tecnología social que son los mapas de futuro, y tenemos otra técnica que son el proceso de prototipado social. Es decir, cómo así como en la tecnología, en los coches, se crea un prototipo y se testea el prototipo para ver si funciona el coche, qué es lo que mal funciona y se cambia, etcétera. En la vida social también podemos hacer prototipos, es decir, pequeñas experiencias piloto en las que nuestras soluciones vemos qué falla y qué funciona bien. Y esto nos mantiene todo el tiempo activos, porque es un proceso de ir y vuelta, ir y venir sobre los problemas para encontrar soluciones y escalarlas, esto es, invitar a otros que imiten el proyecto, que también lo hagan un test, que vean cómo funciona, etcétera. Por tanto, hay que aprender también a prototipar este tipo de cosas y es una técnica que se aprende como otras, y que nos deja a nosotros entonces entre una perspectiva del pasado, que es el mapa de vida, una perspectiva de futuro, que es el mapa de futuros, y las competencias que pongo en acción en el prototipado de una solución social. Entonces, la innovación social, ¿cómo contribuye a los temas de envejecimiento activo? Primero, entendiendo que el envejecimiento activo no es una cultura del ocio, sino es una cultura de la contribución. Es decir, mantenerse aún activo. No solamente en estas recomendaciones de salud que dicen, bueno, camine un día, una hora por día, cuídese, no sé qué, todas las cuestiones de salud, ¿no? No me refiero a eso, sino me refiero a la vida activa, en términos de la vida activa social. Y para ello hay que aprender a participar en estos procesos. Por tanto, lo que yo quería trasladar hoy simplemente es qué es lo que entendemos por innovación social, qué es lo que entendemos por envejecimiento activo y cuáles entre tres o cuatro tecnologías sociales, así como tecnologías digitales existen, estas tecnologías sociales que nos permiten aprender a participar. Yo soy un crítico de las teorías de la participación en las que las personas simplemente escuchan y tienen una participación pasiva. Yo soy mucho más con la idea de que deberemos tener competencias nuevas para una participación activa, transformacional, te transforma como persona y a la vez transforma la sociedad. Por eso hablo yo de la cultura de la contribución. Entonces, estas cuatro, bueno, tres o cuatro ideas que quería trasladar hoy en media hora que me dio Aitor, podríamos empezar a pensar tres o cuatro cuestiones. Entre ellas es cómo se hacen estos procesos. Yo puedo contar con más detalles si quieren, cómo se hacen estas cuestiones. ¿Qué tipo de ideas hay detrás de esto? Por ejemplo, esta idea en donde las personas mayores adultas, los adultos mayores contribuyen a que otras generaciones aprendan cosas que están olvidadas, los temas de memoria, bueno, en fin, los temas de patrimonio. Hay miles de proyectos que tienen que ver con esta gran contribución. Por tanto, mis preguntas es, bueno, con estas cuatro ideas que os he trasladado sobre la innovación social que tiene que ver con la inclusión social, y la inclusión social no es solamente la cuestión económica, también es la cuestión tecnológica, también es la cuestión cultural, también es la cuestión, no solamente lo típico de la pobreza, me refiero, ¿no? ¿Qué es el envejecimiento activo y qué técnicas tenemos para combinar uno y otro? Y para esto os invito a que pensemos ideas sobre qué proyectos pueden emerger dentro de esta idea de la transformación en términos de transiciones. Yo he implementado varios de ellos con personas adultas mayores en distintos ayuntamientos. Hemos lanzado ya varios programas en esa línea, proyectos piloto, y la contribución, cuando uno aprende a contribuir, eh, sale del proceso contributivo de la participación conforme de que ha logrado transferir una buena idea y luego ve el resultado. Yo estoy en contra de esta idea de que voy a opinar, digo lo que quiero, me quiero escuchar a mí mismo y me voy. Eso no es una idea, para mí eso no es una contribución, no es una participación. Bueno, es una participación, pero es una participación que no tiene mucho sentido. Entonces hay que aprender a participar. Esa es la idea clave que quiero trasladar hoy. Y para ello tenemos técnicas. Así como hay técnicas digitales, hay técnicas sociales para ello. Por mi lado, os puedo contar más películas, pero por mi lado, para ser exacto, 12:30, este, por el momento ya os paso la palabra y comentamos cosas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javier. Ha sido
una gozada poderte escuchar. Os voy a pedir que os vayáis empezando a mostrar otra vez, porque estáis casi todos con la cámara quitada, así nos vamos viendo las caras. Para que vayáis perfilando qué preguntas les podemos pedir también a Javier que nos responda. Como sabéis, tenemos el botón de la mano para pedir la vez y lo vamos a ir haciendo así. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Nosotros, lógicamente, estamos completamente abrazados en Sesuito al paradigma del envejecimiento activo. Para nosotros es lo central. Y sin en cambio en tu exposición ha sido un poco más la innovación social lo que ha estado en el centro y luego ha sido el envejecimiento activo una herramienta que estaba dentro de ello, ¿no? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros 4 pilares de trabajo, que son la salud, la participación, la seguridad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y a partir de ahí, si hiciésemos una matriz de doble entrada, todas las actividades que tenemos las miramos desde esos 4 puntos de vista a ver cómo podemos contribuir. Por favor, seguimos con los micros cerrados, excepto las personas que vayan pidiendo la voz, que les voy a ir dando la palabra a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, Juan tiene pedida la palabra, se la damos. Sí, sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Juan. Sí, estupendo. Buenos días y un placer volver a veros a todos. Y gracias, Javier, por esta charla tan interesante sobre la innovación social. Y bueno, sí, de acuerdo. En general, yo creo que quienes estamos aquí compartimos esa idea de participación social. Pero ¿cómo? Nos han dicho ya a menudo lo importante que es esa expectativa de vida común y somos conscientes también de la importancia de innovación social, porque yo creo que es algo que cae por su propio peso. Pero la verdad es que ya necesitamos que nos digan el cómo o que nos ofrezcan opciones para participar. Se refiere a las organizaciones de voluntariado, por ejemplo. Yo le agradecería que hablase un poquito más de esos proyectos que dice que ha implementado, que nos los describa un poco para ver exactamente qué consisten. Gracias, Javier. Vale, Javier, si no te importa, hacemos todas las preguntas de la primera ronda, por si acaso algunas podemos ir agrupándolas, contestas tú y luego abrimos una segunda ronda. Entonces ahora le damos a Carlos Gutiérrez la palabra para que nos haga la pregunta que considere. Muy buenas, Javier. Gracias por tu intervención. Yo quería hablar de, aquí en el auditorio hay 4 personas que estamos involucradas en varios proyectos de participación, en el de participación activa y estamos en uno en el que ya estamos participando, que es en el del Ayuntamiento de Bilbao, Ciudad Amigable para Mayores de 60, que es por primera vez hacemos una participación o creemos que vamos a hacer una participación activa y no solamente meramente consultiva de dar unas opiniones, sino de ser actores. Entonces, nuestra propuesta pretende incorporar, que no sé si tiene mucho sentido dentro de lo que acabas de decir, nuestra propuesta tiene la idea de incorporar al mayor, no solamente como mayor, sino como persona o colectivo integrado dentro de la sociedad, no intentando evitar el gueto del mayor, ¿verdad? Intentando pensar que esto solamente lo hacemos los mayores y es para los mayores, sino que lo hacemos integrados. Y una de las participaciones, antes preguntaba Juan que cómo participar, una de las participaciones, y no sabemos cómo hacerlo, o no sabemos muy bien cómo hacerlo, es nuestro proyecto, digamos que nuestro lema es la ciudad amigable para el mayor en una comunidad de convivencia en su barrio. ¿Cómo hacer que la gente participe en esa dinamización en los barrios para conseguir que los mayores y la sociedad en general viva mejor, que tengamos esa convivencia y, como tú decías, esa transferencia de conocimientos? Pues hemos pensado no solamente en el conocimiento histórico, en el conocimiento culinario, en el conocimiento de muchas cosas. ¿Cómo podríamos hacer para implicar a los mayores de los distintos barrios que sean autodinamizadores de su propio proyecto? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra a Jorge.
Jorge, adelante. Gracias, Aitor. Javier, felicitarte por la exposición, por los comentarios, porque sin duda a mí por lo menos me has dado que pensar. Tengo una pregunta que no es propia, es de Concha, una de las personas que están en la videoconferencia, que tiene problemas con el micro y nos manda por el chat una pregunta. ¿Algún ejemplo de proyecto intergeneracional? Esa es la pregunta de Concha. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que no hay ninguna mano pedida más y, por tanto, Jorge, te damos el turno de réplica para todos ellos. Sí. Entonces, a ver, voy a ir por partes para contar un poco qué proyectos y proyectos intergeneracionales que existen. Y luego a la pregunta que hacíais por el tema de la ciudad amigable, voy a empezar por esa. Hay una técnica en sociología bastante utilizada hace muchos años, cuando digo muchos años, hace como 70 años, que se llama bola de nieve. La bola de nieve es una técnica en la que se puede utilizar para los temas participativos, que es en la que tú usas el sistema de confianza social como parte de la estrategia de reclutamiento, llamémoslo de alguna manera, de las personas que van a participar. Es decir, si yo recibo un mail y me dicen venga a participar al taller no sé cuánto, que va a ser muy interesante y etcétera, y es un mail, yo a lo mejor no voy. Pero si me lo cuenta mi vecino y me invita, a lo mejor sí voy. Es decir, se usan los lazos fuertes de confianza. Entonces, la técnica consiste en implicar, digamos, a un grupo de 10 personas. Estas 10 personas, a su vez, conocen 3 que invitan y que la invitación por este modo de confianza y de implicar, cuando uno invita a alguien a una fiesta, le dice, joder, la vamos a pasar súper bien, vente, que es un grupo de amigos muy majo, no sé qué, tú vienes. Ahora, si te llega un mail y te dice, hay una fiesta en tal sitio, a lo mejor tú no vas. Por tanto, los temas que están muy implicados en los temas de, llamémosle, reclutamiento, es una palabra que no me gusta, pero bueno, no se me ocurre otra ahora, es decir, de implicación de las personas a participar, tiene mucho que ver con los sistemas de confianza social. Y por tanto, yo creo que las técnicas que tienen que ver, que soporten sobre los temas de confianza, son muy relevantes. Sobre todo cuando están ubicadas geográficamente, como en una ciudad o en un pueblo, y etcétera. Por ejemplo, nuestro trabajo que hemos hecho en Legazpi, lo hemos hecho con gente que ha invitado gente del propio pueblo y que se conocen entre ellos. Y entonces, cuando veníamos a los talleres de competencias y desarrollo de competencias, cómo desarrollo este tipo de metodologías y qué aprendo de ellas, etcétera, la gente se conocía entre ellas y me habían invitado unos con otros. Y creaba un clima de confianza que es muy productivo a los procesos participativos, que es muy diferente que si te dicen, véngase a una reunión, a un World Café, que es otra técnica que se utiliza, en donde tú vas y das tu opinión, pones un post y te vas. Entonces, hay que apostar por los sistemas de confianza social. Y hay muchas técnicas para eso. Esta que te cuento es una que se llama bola de nieve, es decir, que la tira por el monte y cuando hay mucha nieve se va acumulando y va siendo cada vez más grande mientras más va cayendo por el monte, ¿no? Entonces, ¿cómo crecen estas poblaciones? La única manera de implicar, bueno, no es la única, pero creo que una manera muy eficaz de implicar a las personas mayores, adultas mayores, es basadas en los sistemas de confianza. Hay muchos modos de construir sistemas de confianza y miles de modos mucho más para perderla. La confianza es muy difícil construirla y es muy fácil perderla. Entonces, los vínculos sociales aquí tienen que ser muy... Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en Facebook con jóvenes, hasta dónde un joven le presta dinero a un amigo de un amigo. Yo tengo un amigo que se llama Jorge y que tiene un amigo que se llama Juan, pero yo a Juan no lo conozco. ¿Estoy dispuesto a prestarle 500 euros a Juan solo porque es amigo de Jorge? Es decir, porque Juan me promete que me lo va a devolver en 3 meses. Entonces, he hecho ese estudio, que ha sido por bola de nieve, etc. Es muy interesante
cómo funcionan los sistemas de confianza, y esto es más o menos lo mismo. En algún sentido, cómo convocar, cómo hacer participar a las personas, en algún sentido, tiene que ver con la confianza. Y tiene que ver con que tu proyecto genere confianza. ¿Cómo genera un proyecto de confianza? Por dos maneras. Una, porque sé que algo voy a ganar en el proyecto, y esto es muy claro, y porque hay otra persona que es de mi confianza que participa en el proyecto. Entonces hay que usar la red social. La idea de red social era muy anterior a las Facebook y compañía. Entonces, un modo es usando bolas de nieve, ¿no? Como la pregunta que me hacías sobre ciudad amigable, etcétera. Que además, de hecho, cuando ya pones el sesgo de que es ciudad amigable para personas de más de 60 años, ya creas un mecanismo de exclusión. O sea, alguien de 20 no participa. Creo que la idea de decir ciudad amigable es suficiente. No hay que falta decir ciudad amigable para personas de 60 años, porque eso crea un mecanismo de exclusión. O sea, que yo tengo 20, entonces para mí no es. Y deja fuera la lógica intergeneracional. Creo que el título es crítico. Deberías quitar lo de 60 años y dejar ciudad amigable, punto. Ya todos entendemos qué significa eso. Porque además la ciudad amigable no solamente es para las personas de 60 años, también es para los jóvenes, más amigable para los jóvenes y para las personas adultas que conducen, que llevan el crío a la escuela, que lo tienen que ir a buscar, en fin. No es solamente una amigabilidad, llamémoslo así, solamente para personas mayores. Yo sé lo que es el concepto y sé a qué se refiere, pero quizás al ponerle para 60 o mayores de 60 te excluye el resto de la población. Bueno, eso es un comentario un poco más crítico sobre el título. Pero bueno, a modo general yo te diría que hay esta idea de usar técnicas basadas en la confianza social. Luego, hay otra pregunta sobre temas de proyectos intergeneracionales. Hay muchas experiencias sobre esto. La más, digamos, voy a contar dos. Una de ellas es, hay proyectos, digamos, experimentales, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con cómo las empresas logran reinsertar a las personas que están retiradas, es decir, que están jubiladas. Es decir, cómo logran capturar ese conocimiento que la empresa lo pierde, o la organización, ONGs también, lo pierden. Por ejemplo, la vieja idea del consejo de ministro, del consejo de asesor de un ministro, en donde están los exministros. No importa el partido político. En algún sentido, este consejo de los que pasaron por el puesto te ayuda a definir mejor tu puesto. Entonces acá hay proyectos bastante interesantes a nivel europeo. Yo también trabajo con proyectos europeos. A nivel europeo hay asociaciones y experiencias globales en que cuentan cómo las empresas logran capturar un conocimiento creado y en algún sentido financiado por la empresa u las organizaciones, reimplicando en talleres que se llaman o en experiencias que se llaman de aprendizaje, es decir, cómo crear una innovación. Crean equipos de innovación para innovar un coche, en el producto, en el servicio, en lo que sea, en el marketing, la empresa antes. Entonces, aquí hay una parte muy práctica, muy concreta de cómo se incluye un conocimiento creado por la organización y que vuelve de nuevo a la organización reinvitando a aquellas personas que ya no forman parte de la organización. Hay muchas experiencias de esta que van en dos líneas. Yo he conocido una experiencia sueca en la que hacían esto con las personas que estaban ya retiradas del mercado de trabajo y que daban una visión sobre el uso de una tecnología concreta, y también utilizaban los hijos de los trabajadores, que eran chavalitos entre 8 y 12 años, que también daban ideas sobre cómo el producto tenía que ser, de qué color, de qué forma, qué usos, etcétera, etcétera. Entonces hacían dos experiencias intergeneracionales entre niños y personas que ya habían trabajado en la empresa, que eran adultos, mayores, ya jubilados y jubiladas, que participaban del diseño de un producto innovador en la empresa. Bueno, los suecos son raros, pero bueno, hay una experiencia interesante ahí sobre trabajos intergeneracionales. No siempre la intergeneracionalidad significa que todos trabajen juntos. No siempre significa que haremos un taller, haremos un encuentro, un seminario, etcétera, donde hay
personas de 60 años, 70, con personas de 20. Porque, esto es una pequeña nota sociológica, perdonar que sea un poco sociológico en todos estos temas, pero bueno, no, es como los médicos, siempre hablan de medicina y a mí toca hablar de sociología. Hay una cuestión que tiene que ver con la diversidad y lo que se llama la distancia cognitiva. Es decir, las personas que tienen una experiencia de vida, que tienen más de 65 años, 70, tienen una experiencia de vida y un modo de enfocar el mundo que una persona de 20 que nació con las tecnologías y que etcétera, etcétera, tiene una visión muy distinta del mundo y cuando los juntas a coproducir juntos, se produce tal distancia cognitiva que no hay acuerdo. Y de hecho, esa experiencia suele fracasar. Entonces, la idea del trabajo intergeneracional no consiste en solamente vincularlos en el mismo espacio físico, jóvenes con personas mayores. Eso a veces resulta cuando tú tienes un proyecto que es, por ejemplo, recuperación de la memoria histórica, no me refiero a la memoria patrimonial, digámoslo así, no memoria histórica, sino patrimonial, sobre, por ejemplo, yo participé de un proyecto en Coimbra, en donde utilizábamos una app con los jóvenes que era sobre temas de patrimonio cultural. Y entonces había que reinventar la ciudad de Coimbra. Y eso era para un proyecto de turismo. Es decir, que un turista llega a Coimbra, en Portugal, se baja el app y va caminando por la calle y llega a una esquina en donde hay un edificio y en el edificio el app le muestra la foto de una historia. Aquí vivió fulano de tal, que se suicidó, que mató a su mujer, inventábamos un poco, hacíamos lo que se llamó ciudades invisibles, es decir, cuando uno va a una ciudad hay muchas historias que no se cuentan en sus calles y que no te la cuenta ninguna guía de turismo. Entonces la idea del app era recuperar esos hitos históricos invisibles y para ello recurríamos a las personas mayores que nos contaban, aquí antes no había este edificio, había la casa y vivía fulano de tal y que este fulano de tal mató a su mujer en un acceso de celos, ¿no? Bueno, ¿qué hacíamos? Contábamos la historia, poníamos fotos e implicábamos a las personas mayores que tenían fotos de esa época, que tenían historias y un relato sobre ese momento, que contaban un poco el contexto social y todo eso lo metíamos en el app. Entonces, ahí sí trabajamos, por ejemplo, en memoria patrimonial, trabajábamos con personas mayores en el mismo espacio físico que con los jóvenes que manejaban las tecnologías. Y fue un encuentro maravilloso, porque los jóvenes estaban fascinados con la cantidad de historias que había para contar y que estaban ocultas, estaban invisibles. No solamente a los turistas, también a los propios que habían nacido en Coimbra, que habían vivido toda su vida en Coimbra y que no conocían la historia. Por tanto, el proyecto Ciudades Invisibles, que era una recuperación patrimonial de aquello que es invisible, que es el patrimonio cultural, reunía a las tres generaciones, las reunían en el mismo espacio físico y colaboraban. Pero hay otros proyectos como el sueco que yo cuento, en que no juntan a los niños con las personas mayores, adultas mayores, sino que cada uno trabaja de su lado y luego el proyecto mismo la fusiona en la lógica intergeneracional. Por tanto, cuando uno dice intergeneración, no significa siempre que las generaciones trabajan juntas, sino depende del proyecto y depende de la iniciativa. Como os cuento, acá tienen dos ejemplos de cómo se puede hacer trabajo intergeneracional. Uno, combinando en el mismo espacio de coproducción las tres generaciones y en otro espacio separando las generaciones, pero unificándolas en el propio proyecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pueden vincular, os puedo contar más detalles de los proyectos, pero esto da una primera idea de qué tipo de experiencias se pueden hacer con lo intergeneracional. Hay otras experiencias que, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Euskadi en general, pero también en Francia, se ha montado mucho, se ha montado este proyecto en donde personas adultas mayores que han tenido experiencia laboral, que han sido jefes de empresa, jefes de gobierno, que han dirigido grandes organizaciones, ya sean sociales o no, ayudan a jóvenes a montar sus empresas o montar sus organizaciones sociales. Y los ayudan desde una experiencia y desde un lugar con ciertas técnicas de contribución, de cómo se hace el modelo de negocio, Javier, qué hay que pensar, etcétera, etcétera. Javier,
Es un típico proyecto donde también trabajan dos generaciones y donde está bastante establecido ese tipo de proyectos y de programas en los que personas que ya están retiradas de la vida laboral ayudan a las personas a insertarse en la vida laboral. Consejos, modos de, esa especie de idea de coaching. Javier, Entonces aquí, por ejemplo, hay otro tipo de experiencia en donde personas mayores contribuyen con otra generación a ayudarlos a insertarse en el mercado laboral. Con ciertas ideas. El mercado laboral ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Pero hay ciertas cosas que no están vinculadas a las tecnologías, sino al modo de funcionamiento social. Voy a dar un ejemplo. Permitidme que tome un poco de agua. Sí, Javier, quería comentarte que... De una manera poco católica, con la botella ahí mismo. ¿No se me oye o qué? Por ejemplo, ya os habréis dado cuenta que yo no soy de Euskadi, soy argentino. Pero yo vivo hace como 20 años aquí. Y trabajé en un programa de jóvenes, se llamaba un programa que trataba de vincular la cultura emprendedora en jóvenes, pero no era la cultura del emprendimiento en términos de creación de empresas, sino los jóvenes en la cultura de proyectos, de cómo hacer un proyecto. Entonces, a mí me había sorprendido mucho esta idea de que las personas en Euskadi se presentan, dan nombre, apellido y pueblo. Yo decía, joder, pero ¿para qué dices el pueblo? Y entonces ahí entendí que el pueblo tiene mucha importancia en Euskadi. Decir que no es lo mismo alguien de Amorebieta que alguien de Oñati y que alguien de Bilbao. Son cosas distintas. Ya eso ya lo sabrán de memoria, ¿no? Pero eso es una clave cultural que en la vida laboral funciona mucho, que no tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo una persona mayor puede ayudar a un joven a insertarse en el mercado laboral a partir de ciertas claves sociales de socialización primaria, llamémosla así? Es relevante, es muy importante eso. Y no tiene que ver, aunque el mercado laboral ha cambiado, aunque las empresas han cambiado, hay ciertas claves, cierto suelo social que debe ser transmitido y educado. Y ahí hay una contribución muy relevante. Entonces, aquí hay otro proyecto, por ejemplo, típico, en donde personas adultas mayores que han tenido una vida profesional muy sólida o más bien, más que sólida, sino en dirección de empresas o organizaciones, ayudan a otros jóvenes a hacer esto. Bueno, 3 ejemplos, otro ejemplo de cómo montar una empresa siendo joven. Básicamente era contaros 3 experiencias de proyectos de proyectos intergeneracionalidad, llamémoslo así, en los cuales lo que conté de Ciudades Invisibles es un proyecto urbano, un proyecto de empresa en el caso de los suecos y un proyecto típicamente de creación de empresas o de fomento de la cultura emprendedora en jóvenes gracias a la participación de personas adultas mayores. 3 ejemplos de cómo pueden funcionar eso, que tienen que ver con esta idea de la innovación social entendida como mecanismo de integración social. En el caso de la empresa sueca que yo contaba, es cómo volver a integrar personas que ya no están trabajando, que están bien, etcétera, pero que pueden seguir contribuyendo. En el caso de las ciudades es cómo hacemos una integración cultural, porque hay mucho conocimiento histórico que personas mayores tienen y que se pierde socialmente, y eso es un modo de recuperarlo, contando de nuevo la historia. Y esta otra idea de que hay personas que tienen mucha experiencia laboral en términos de creación de empresas o gestión de empresas y que pueden ayudar a jóvenes que recién inician cómo se hace este proceso. Y ese proceso no es solamente tecnología, sino también es una especie de tecnología social en términos de cómo, qué claves hay que tener en cuenta para crear empresas o nuevas organizaciones. Bueno, 3 tipos de ejemplos que espero que me hayas escuchado sobre este tema. Sí, Javier, en este tema en concreto tenemos aquí grandes especialistas porque están los de SECOT, que son una entidad que se dedica expresamente a ello, que aquí hay una gran representación de SECOT, así que habrán estado encantados de escuchar lo que nos estabas diciendo. No sé si tenemos una mano más pedida, que es la de Juan,
por dar el segundo turno de palabra a todo el que quiera plantear alguna pregunta. Así que si empezamos, Juan. Cuando quieras, Juan. Sí, estoy quitando el silenciador del micrófono y si ya se me oye, pues simplemente decir que me parece cae por su propio peso todo lo que estaba diciendo Javier, me parece excelente y de hecho en muchos países es algo que viene intentando ponerse en marcha, me parece que con más éxito que aquí, la recuperación del conocimiento y experiencia en muy diversos campos. Yo voy a hablar del que se aplica al funcionariado, un trabajador en un puesto de la administración pública después de pasar 25 o 30 años haciendo una labor determinada, ha acumulado una serie de un capital realmente de conocimiento que en muchas ocasiones se dilapida porque simplemente esa persona marcha y no transmite a quien va a ocupar su puesto ese conocimiento acumulado. Yo he estado concretamente en una sección de la administración en la cual quienes llegan por primera vez a hacer ese trabajo van a hacer cosas que otros ya han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Intentamos, en algún momento hubo algún pequeño intento de poner en marcha alguna forma de transferir este conocimiento, que ya digo que en otros países es algo que se viene haciendo desde tiempo atrás, pero sin ningún éxito, no lo conseguimos. Y bueno, y en los negocios, pues estos ángeles guardianes efectivamente parece que dan muy buen resultado. Me gustaría ver que todo esto, que este aprecio por el conocimiento y la experiencia se materializa de alguna manera a través de iniciativas como esta. Gracias. Para mí lo más importante es ganar nuevas competencias, saber hacer cosas nuevas, porque eso es lo que te mantiene activo. Y no tanto repetir lo que ya sabes hacer, sino hacer algo, tener un desafío distinto. Y este tipo de experiencias plantea desafíos diferentes. Y creo que pensar en el futuro con ciertas técnicas, pensar en el pasado con ciertas técnicas y pensar el diseño de experiencias sociales con ciertas técnicas, yo creo que está bien porque hace que la participación sea efectiva y mucho más activa. No solamente activa, sino efectiva. Y creo que eso es relevante. Al final uno quiere... Después de toda esta experiencia, lo que uno quiere ver es cómo generar un producto que es utilizado y utilizado por otros. Así que yo acepto el desafío y cuando quieras me invitas y charlamos de estos temas, sin problema. Muy bien, pues si no tenemos ninguna mano más pedida y en nuestra tónica habitual de que las cosas tengan principio y fin, como se había planteado, nos hemos ceñido perfectamente al tiempo establecido. Agradecer a todas las personas que estáis hoy conectadas vuestra asistencia. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, Javier.